Ujú. Bueno, acá estamos. Voy a cerrar aquí. Bueno, ¿vamos bien entonces? Perfecto, Euge. Perfecto, bien. Bueno, yo creo que hay mucho ya dicho en el mismo video, ¿no? De qué se trata em, estas tecnologías que utilizamos, y la verdad es que nos gusta mucho utilizar la palabra tecnología para deshabituar, ¿no? Para desnaturalizar algo que usualmente hacemos, como hablar, cantar, escuchar una melodía, básicamente resonar. Se trata, eh, toda la formación, todo el seminario, todos estos encuentros se trata básicamente de resonancia, ¿sí? Y como nos explicaba Pablo, los sonidos generan formas con estas resonancias, ¿sí? Entonces, de aquí podemos, ¿no? Como sacar esto de qué estamos resonando y la importancia de lo que vamos a estar resonando en este encuentro. Somos muchos, hay hay muchos sonidos, y lo interesante que es poder unificar en un resonar nuestros corazones, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando respiramos todos juntos esas 3 inhalaciones, eh, es como, yo me siento parte de un campo en donde somos un pulmón, todos juntos, y estamos todos respirando juntos. Eh, y bueno, eso es como empezar a llevarnos y empezar a incorporar a nuestro cotidiano la experiencia y la información, para el que quiera tomarla, de cómo es resonar en un campo de información. Bien, les voy a presentar a uno de los exponentes de esta nueva biología, que se llama Rupert Sheldrake. No sé si está bien pronunciado, porque yo con el inglés tengo algunos problemas a veces. Está muy bien. Rupert, le digo Ruperto directamente, mi amigo Ruperto. Vamos a compartir y vamos aquí con mi amigo. Bueno, ahí está. El otro día me pasaron una formación de él que está haciendo, ¿sí? Sobre campos morfogenéticos. De eso se trataría. El gran aporte de Rupert Sheldrake era de muy joven, era amigo, tenía reunioncitas con Krishnamurti y Bond, ¿no? El científico de la física cuántica. Sí, se reunían, a charlar. Tenían esas charlitas, ¿sí? O sea que lo que quiero decir es que Rupert Sheldrake realmente tiene, más allá de ser un biólogo y un científico de las ciencias duras, es un místico también, ¿sí? Entonces por eso creo que se permite pronunciar esta teoría, que está escrita en un libro que yo lo intenté leer y dije, bueno, prefiero escucharlo. Se llama Una nueva ciencia de la vida, así que para el que quiera, ahí ir a chusmear. Me parece, realmente es una persona que sabe muchísimo, muchísimo. Además, de hecho, yo escucho sus videos y sabe muchísimo de filosofía, de historia de las ciencias, de física cuántica, y bueno, es como inconmensurable él mismo. ¿Qué es lo que propone? Propone el concepto de campo de información, ¿sí? Campos que es un campo energético, que obviamente sí, que guarda, es un banco de datos, lo voy a traducir así a lo argentino, banco de datos. Es un banco de datos que se retroalimenta y que tiene como función perpetuar información que ha sido importante, y que organiza básicamente las formas. Yo lo entendí así. El ADN es una biblioteca.
es una biblioteca de información, que está ahí a disposición de cuando justamente la membrana celular le manda la orden de tal ladrillito, necesitamos la ventanita, mira, hay mucho viento, así que vamos a poner vidrio doble, ¿no? Es como si fuese, la membrana fuese un poco el director o el arquitecto, ¿no? Que va diciendo, mira, nos conviene, está cambiando el clima, así que vamos a reforzar las entradas y salidas de la célula. Entonces va al corralón de materiales, que es el núcleo de la célula. Y ahí busca lo que necesita. Pero en el corralón de materiales no está la forma que le quiero dar a esa ventana, al burlete, al techo de la casa, ¿sí? No está la forma ahí. No está la información. Eso no está. Siempre se le atribuyó al ADN como que está todo ahí, toda la información de todo, de toda la vida. Bueno, Rupert Sheldrake dice que no, que esa información es un campo permanente, ¿sí? De información a la cual accedemos permanentemente, como si estuviésemos con una antena, ¿sí? Con un dial, ¿sí? Sintonizando y bajando esa frecuencia, la frecuencia de mi campo de información. Que va tomando la información para la forma. Entonces, morfogénesis, ¿no? Es la génesis de las formas. Y esto, la verdad es que, un poco viendo el video anterior, las formas están dadas también por vibración, resonancia, ¿no? Una resonancia, ¡tac!, plasma una forma en la materia. Es realmente, o sea, empezar a entenderlo así y abrir estas disciplinas que nos empiezan a aportar esto, es como decir, bueno, voy a trabajar en transgeneracional, pero estoy haciendo ciencia. No estoy haciendo, ¿no? Que también estoy haciendo un trabajo místico, porque estamos trabajando a niveles realmente inconmensurables. Otra vez me viene esa palabra, no sé, bueno. Pero cuando mucha gente dice, ay, yo quiero ser transgeneracional, bueno, ¿y qué sabes, no? ¿Por qué quieres hacer transgeneracional o biodescodificación? No, bueno, porque hice sin desmerecer nada de lo que voy a decir, hice registros, hice Reiki, que es trabajo con otro, con otro tipo de información, y todo, obviamente, se vincula. Pero acá estamos también trabajando con un modelo de pensamiento, ¿sí? Estructurado, que se está estructurando, ¿no? Realmente. Bien, voy a avanzar. Estructurado desde insisto, ¿sí? Desde las disciplinas de la ciencia. No sé si eso es mejor o peor, no lo sé. Pero sirve como herramienta para un nuevo paradigma de pensamiento, para empezar a pensar cómo estamos actuando en el mundo desde lo científico, desde la ciencia y desde las disciplinas humanistas. Bien, bueno, la aportación fundamental de Sheldrake es la noción de campo. ¿Qué es un campo? ¿Sí? Es un concepto que él traslada de la física a la biología, ¿sí? Y el campo justamente es un campo una base de datos de información, es una gran biblioteca en donde hay una comunicación bidireccional con alguien, ¿no? Donde yo voy a buscar la información está, va y viene, ¿sí? ¿De qué se trata? Él habla de campos de información de cada organismo vivo, y orgánico e inorgánico, ¿sí? Cada individuo, cada tejido, cada célula tiene ese campo de información de donde se nutre. Un tejido, ¿no? Un tejido de un órgano, tejido del hígado, ¿no? Para hacer hígado tengo que tener una forma, ¿sí? Un cultivo de microorganismos, lo mismo. Una piedra, ¿sí? Un cristal. Un ser humano completo ya, ¿no? Que a su vez un ser humano sabemos que es un conjunto de comunidades de células, tejidos, microorganismos.
Cada árbol genealógico tiene un campo de información. Por eso tomamos esto, ¿sí? Ese campo de información nos estructura una forma física y estructura una forma de pensamiento. ¿Sí? Esta información pueden ir escribiendo, no se pierda, bueno, después queda grabado, queda escrito, vamos a ir pasándoles algunos textos, ¿sí? Con resúmenes, ¿sí? Posiblemente al quedarles grabados, esto por ahí lo vuelven a escuchar en otro momento y vuelven ¿no? a reprocesar esta información. Resulta ser que Rupert Sheldrake, su esposa, se metió en el mundo de las constelaciones familiares, ¿no? No sé si alguien, sí, ¿sabías, Laura? ¿Sí? No. Ok. Y ahí Ruperto dijo, wow, esto es, ¿no? Fenomenológicamente lo que está sucediendo en una constelación. No sé si alguien no sabe lo que es una constelación familiar. Mande un chat, por favor, así los puedo ver. Diga. Básicamente, en una constelación familiar se arma el campo de información, ¿sí? Se establece. ¿Y de qué manera se establece? Simplemente intencionándolo. Bueno, a partir de ahora, este va a ser el campo de información. Bueno, ¿quiénes van a entrar al campo de información para reproducir la información de ese dial, ¿no? De esa frecuencia? Van a entrar en esa frecuencia. Todo es así, fenomenológico, justamente porque se llama así, porque las disciplinas de las ciencias sociales, todo lo que es fenomenológico es simplemente porque se presenta y se ve. ¿Sí? Y de lo que se ve es que yo hago teoría, o saco implicaciones teóricas, o hago una observación. Entonces, resulta ser que se arma un campo y entran representantes de lo que quiero trabajar, y al entrar en la frecuencia del campo, las personas van haciendo movimientos con el cuerpo o van empezando a sentir, ¿no? Emociones, sobre todo también como acomodan el cuerpo, ¿sí? El cuerpo se acomoda a ese campo. Sucede también, imagínense que se hacen constelaciones con caballos. Sí, señores, yo también puse esa cara. Sí. De golpe yo voy a un lugar donde hay muchos caballos y me digo a mí misma, o estoy trabajando con otro. A partir de este momento, ¿sí? Los caballos van a entrar en un campo de información de mi transgeneracional y van a estar trabajando a mi servicio. ¿Sí? Y sucede. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos de alguna manera un aspecto de una teoría, y como toda teoría, es teoría. ¿Sí? Es una teoría necesaria, o sea, es una teoría que cae de maduro. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en ese campo de información es que empieza a mostrarse lo que tiene que ser mostrado en función de la sabiduría del campo morfogenético de esa familia. Bien, después va a haber un momento para las preguntas. ¿Cuál es una de las, digamos, de las propiedades o atributos de este campo de información? Es que todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado y todo lo que sucede en el futuro en un sistema similar. Tiene que ver con lo similar. Lo similar atrae lo similar. Así que acá estamos armando un campo de información, porque nos hemos atraído de alguna manera, ¿sí? Por eso insistimos con estas aperturas. Vamos a insistir a lo largo de toda la formación con la apertura de un campo cuando Pablo comienza y cuando Pablo cierra, que
tiene también como un tono de decir apertura y cierre ceremonial. Justamente para que lo que ocurra acá sea en un campo que podemos ver, observar y con el cual trabajar e influir. Y dice, un sistema similar será influido por lo que sucede en el presente. ¿No les parece hermoso? Yo estoy ya, no sé. O sea, que somos responsables, que no solamente estamos modificados por un campo, ¿no? que tiene su fuerza y nos va a llevar por la vida de una manera, ¿sí? Nos va a hacer sentir y percibir la vida de una manera y no de otra, pero yo también, ¿no? Puedo decir, está bien, tengo este cuerpo, tengo este mi cuerpo, la forma, ¿sí? Que tiene que ver con los hábitos e información que he recibido de mi transgeneracional, ¿no? Yo tengo hábitos en mi vida hoy presentes, pero que tienen una raíz profunda en una forma de hacer las cosas que me ha sido dada. Es un campo de memoria. El otro día hablábamos con Pablo y él decía, no, pero memoria habla de pasado. Sí, está bien. En realidad memoria habla de un pasado, pero esto es una memoria dinámica, es una memoria actualizable. Sería una memoria, Mariana, o sea, en términos informáticos, que es una memoria que no tiene específicamente algo que ver con el pasado, sino con un reservorio de datos, ¿no? Es la Informáticamente, ¿cuál memoria, sería? es la memoria RAM, o sea, es la memoria que una vez que arrancas el programa te permite correrlo. Pero digo, la memoria del pasado en una computadora estaría en el disco rígido. Y esta es la Ujú. memoria de ejecución, digamos, la memoria en presente. Es la memoria RAM de una computadora. Ok, que se llama memoria, ¿no? En términos lingüísticos, memoria nos trae como si fuese algo del pasado quieto, ¿no? Pero esto justamente es una memoria dinámica en el sentido que básicamente es eso, es un reservorio, un banco de datos, una biblioteca, susceptible de, digamos, autorrefrescarse, ¿no? Como que ¿cómo se dice ahora cuando bajamos nuevas aplicaciones? Actualizarse. Ahí está, actualizaciones. Miren cómo estamos impregnados con el lenguaje de la tecnología informática, ¿sí? Bueno, pero lo interesante es que esto es por similitud, ¿sí? La palabra es muy interesante. Yo lo tuve anotado en la frase en el pizarrón durante muchos días, cuando me levantaba, la veía, o de golpe conectaba con la frase, lo similar atrae a lo similar, o lo semejante atrae a lo semejante. Eh, no nos deja hacernos los tontos. ¿En qué sentido? En que todo lo que sucede en mi vida, vuelvo al concepto que dejé la semana pasada y lo voy a volver a retomar, ¿cómo hago para conocer mi inconsciente, mi campo de información? Observando lo que me rodea. Porque lo que me rodea y lo que yo observo y lo que sucede a mi alrededor se presenta en mi campo de información por semejanza o similitud, de resonancia. Entonces, y a la vez podemos cambiar lo que se manifiesta a nuestro alrededor y parece ser que sí, ¿no? Y qué tecnología, qué concepto también sirve considerar la resonancia, que estoy resonando. A ver si, bueno, acá les presento en vivo a Rupert, pero por una cuestión técnica voy a dejar de compartir y voy a compartir un video de él para que lo escuchen desde mi PC. Voy a ir aquí, voy a compartir pantalla y vamos a ir por aquí. Marian, dime cómo vamos. Se está cargando, pero Porque se me está... A ver, presentación, ¿por qué presentación? sí, la otra pestaña tenés que elegir. Sí. No. Bueno, vuelvo. Claro, pues la tengo ahí parada. Tengo mi chat. Aprovecho ahí mientras se te hace eso, ¿ma? Dale, gracias, hijo.
Se me venía esto de la memoria RAM, así como decía María Ángeles, es como la conciencia que estamos aplicando ya, presente. Y la memoria ROM es el disco rígido. El disco rígido es como que cualquier archivo nuevo que colocamos ya queda impregnado. Lo llamamos de pasado eso, pero todo lo que hacemos es como son informaciones que quedan impregnadas, 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 como que conectamos cables y quedaron ahí. Y en nuestro presente, que es básicamente lo único que tangible que conocemos, real, accedemos a esos sellos impregnados, esos cables, esas conexiones y las hacemos presentes. Por eso pasado y futuro en realidad está todo acá, depende de qué hacemos presente o no. Entonces resonamos con algo del pasado, lo estamos trayendo ya. Estamos como en la computadora yendo al archivo y abriéndolo y está ahí. Y lo estamos haciendo futuro también. Entonces Exacto. estamos haciendo toda esa gran resonancia, pasado-futuro, que en realidad son conceptos que nosotros estamos inventando, porque es todo en el presente que estamos abriendo ese archivo, resonándolo. A eso va entonces nuestra responsabilidad de, bueno, ¿qué estamos queriendo resonar de todo ese bagaje informático y qué estamos proyectando en un supuesto futuro? Ok, gracias. Bien, gracias, Paula. Marian, dime, ¿se ve la pantalla? Perfectamente. Bueno, Quisiera leer un segundo antes que empieces con el video lo que dicen en el chat. bien, gracias, sí. Silvana dice, desde el inconsciente conviven todos los tiempos. Y Pat dice, de ahí la importancia de ampliar conciencia, ampliar percepción, vivir en el presente. Gracias, Totalmente. gracias. Ujú. Bueno, esto es poder compartir campos de, justamente, ¿sí? Información que resuena, ¿sí? Distinto. Bueno, vamos aquí con mi amigo. Los dejo un ratito. Este video, si lo quieren, se los podemos dar después, pero está en YouTube. Ahí vamos. Avísenme si sonido, Pablo y Marian. El proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes.
Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide, y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía. Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. Bueno, no sé si se escuchó, estaba un poco bajito el audio. Ah, qué bueno, qué bueno. Buenísimo, gracias, gracias. Bueno, creo que abre, a mí me pasa con estas cosas, por ahí que digo, me resuena todo lo que está diciendo como una manera del trabajo sobre el transgeneracional, que tiene que ver el transgeneracional con los campos morfogenéticos y con poder hacer un trabajo de sanación, entre comillas, ¿sí? Sobre la materia, sobre lo que sobre la realidad que estoy proyectando, la realidad, y sobre mí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablaban, algunos decían, ¿no?, que como expectativa querían esto de adentrarse en el autoconocimiento, ¿no?, en conocerse a sí mismo? Bueno, yo creo que estos modelos teóricos, ¿sí?, hacen un aporte muy, muy bello. A mí, yo lo he escuchado un montón de veces este video, pero ahora, en la última parte, cuando hablaban de esto, de que más que un físico, más que un cuerpo físico, una materialidad, somos la plasmación de un campo de información, como que, digo, qué sutil, cómo enlazamos todo en cuanto al pensar como un campo de información, emitiendo fotones, que el fotón es energía, que con el modo de pensamiento estoy creando un campo
un campo, que estoy conectado a un campo de información morfogenético que tiene que ver con mi transgeneracional, pero está en mí poder modular, ¿sí?, el dial a dónde estoy conectando, con qué campo de información estoy conectando. Hay una consteladora bueno, bastante famosa, creo, Nora, vos la conocés porque estás haciendo la formación con ella, o has hecho la formación con ella, a ver si me sale bien el nombre, Brigitte Champetier de RIP, no sé si a alguien le suena, ¿lo dije bien, Nora? Que tiene un ejercicio, ejercicio, que en constelación se llama posicionamiento, ¿no? Justamente me pongo a disponibilidad del campo y me dejo posicionar, voy a hacer un posicionamiento. El ejercicio se trata de subirse a una silla y conectar con el campo de información de mi sistema familiar, o sea, el transgeneracional. Y al subirme a la silla simplemente le estoy como haciendo el acting, o dándole como al cerebro esa información de decir, estoy conectando, ¿no? Me transformo en una antena, voy a conectar. ¿Y qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa, no? ¿Qué empiezo a sentir? ¿Cómo estoy? Y luego que tomé esa información que es sutil, ¿sí? No es que, bueno, depende de cada uno, a veces uno directamente puede empezar realmente a conectar con información que se plasma muy directa, ¿sí? Cuando empezamos a descubrir eso, es un flash. Cuando empezamos a darnos cuenta que estamos directamente, lo que hoy se dice canalizar, que estamos canalizando la información transgeneracional, decimos, ya no nos asombra. Pero el trabajo en constelación es más sutil, es un trabajo incluso de la forma, ¿no? De que el cuerpo va tomando la forma y va sintiendo. Y luego el ejercicio es posicionarse con otro campo de información, que es el campo de información con una conciencia más grande, con la conciencia, que cada uno la llame como quiera, ¿sí? La conciencia de mi esencia, mi yo superior, con mi creador, con mi yo cuántico, con una conciencia, con una inteligencia más grande, ¿no? Entonces, poder tener un registro de contactar cómo es cuando estamos al servicio del campo de información, al servicio del campo de nuestro transgeneracional, que le vamos a llamar a partir de ahora sistema familiar, para también coincidir un poco con las teorías sistémicas, psicológicas sistémicas. Bien, Paulita, como quieras, no hay problema, gracias por avisar. Y cómo es conectar con algo que es más vasto, ¿no? Que me da posibilidad de sentirme que puedo dejar de sostener un control sobre la vida y un saber hacer, ¿no? Y dejarme en manos de una conciencia mucho más vasta y más amplia, un campo de conciencia muchísimo más inteligente. Bien, vamos a seguir con... Luego va a haber un momento para preguntas y compartir, ¿sí? Si tienen una pregunta que les vaya apareciendo, la van anotando, así después la hacemos. Y vamos a chequear todas las preguntas que hayan puesto en el chat. Bueno, voy a seguir con presentación de PowerPoint. Me estoy poniendo re canchera con esto ya, ¿eh? Bien. ¿Qué se está viendo, Marian, en la pantalla? ¿Se está viendo el PowerPoint? Perfecto. Bien, bien. Bueno, insistimos, los campos morfogenéticos, o también se llaman campos mórficos, ¿sí? O resonancia mórfica, perdón, resonancia mórfica o campos morfogenéticos. De todos los sistemas del pasado se hacen presentes, ¿sí? O sea que es como esto que habían comentado en el chat, digamos, acá se rompe lo cronológico. Lo mismo sucede a nivel del inconsciente, ¿sí? El inconsciente sistémico es un inconsciente absolutamente presente,
¿sí? Por eso cuando muchos dicen, bueno, ya no es necesario ir atrás al pasado, revisar, vamos a trabajar de ahora en más con lo que hay de hoy hacia el futuro. Todo bien, vale, hagamos eso, pero no olvidemos que el inconsciente no entiende del pasado, como lo entiende nuestro consciente, que en ese presente está presente las historias de otros, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Se afectan sistemas similares. Esto, póngase esa palabrita para empezar a permitirse ustedes a captar la información que los rodea, ¿sí? Por ejemplo, el lugar donde viven. ¿Se acuerdan que yo les decía, ¿cómo puedo empezar a conocerme? Bueno, observen qué ropa se han puesto esta mañana, dónde viven, qué están escuchando en este momento más allá de esto. O sea, ¿están escuchando pajaritos? ¿Están escuchando, no sé, aviones? No sé, ¿no? ¿Dónde están? Eso es similar. Eso es lo que se hace semejante con mi resonancia. No, esto no es para emitir un juicio, ¿sí? Esto no es para decir, esto está bien, esto mal, desde el campo de resonancia tenemos del 1 al 10. No, es para empezar este proceso de conocimiento. Es de adentro y afuera. Si quiero saber mi adentro, veo mi afuera, ¿no? Como es adentro, es afuera. Esto es una ley del universo. Nos aplica a nosotros también. Afectaría sistemas similares posteriores mediante una influencia transespacial y transtemporal. Bien. A ver si pasamos. ¿No quiere avanzar? Ahora sí. Bueno, entonces, la familia funciona como un campo de memorias. Marian, te escuché respirar, ¿querías decir algo? No, te iba a decir que hagas clic en la presentación. Listo, gracias, sí. Entonces, estamos impulsados por la repetición del pasado, porque se acuerdan que como banco de memoria tiende a la repetición de lo que funcionó, como hábito, ¿sí? Lo que ya funcionó intenta repetirse, intenta estructurarse. Patrones, vamos a estar hablando de patrones, de programas. ¿Cómo se manifiesta, ¿no?, el campo de memoria del sistema familiar? Bueno, a través de estas repeticiones, ¿no? Esto que uno dice, che, resulta que mi mamá se casó a los 25, yo también me casé a los 25, y resulta que la abuela Teresa también se casó a los 25. Ok, ¿será casualidad? Bueno, yo a partir de este momento les pido, sí, encarecidamente, que al menos dentro del ámbito de las horas que estemos juntos, después hagan, obviamente, hacer lo que quieran, pero los invito a empezar a ver la magia, ¿sí? En vez de ver la realidad, vamos a ver un poquito más de magia, y vamos a ver que no existe nada, absolutamente nada, casual dentro del campo de información del transgeneracional. No sé si puedo ser contundente con esto, ¿sí? Entonces, las repeticiones de fechas, de nombres, de enfermedades, de sucesos, ¿sí? Todo tiene un sentido. Incluye, entonces, este campo de información se traduce en creencias. ¿Qué es creencia? Cada vez que hablemos en creencias vamos a estar hablando más desde el punto de vista de para los que sepan de la psicología de la Gestalt o desde la programación neurolingüística, o sea, creencias, ¿sí? Creencias sería ese conjunto de ideas que estructuran un pensar. Marian, ¿querés decir algo más para especificar, ¿no? ¿De qué estamos hablando de creencias? No estamos hablando de creencias religiosas, ¿sí? Estamos hablando desde la lingüística también, de la PNL. Marian, ¿cómo estás ahí? Sí, nosotros interpretamos, espérame que después no me ven en el video hablar. Me voy a poner Ya están todos. Les cuento, gente, que Marian, yo la mando a hablar, resulta que ella está chequeando 1000 cosas. Bueno, nada, dale. No pasa nada, no pasa nada. Bien, no, yo decía, nosotros por creencia también tenemos que pensar en aquello que nos han dicho sin ningún tipo de sustento, y nosotros lo hacemos carne y lo vamos creyendo a lo largo del tiempo. Tiene mucho esto, está muy atado lo lingüístico, porque nosotros tenemos que pensar que la lengua que nosotros hablamos es la que estructura nuestros pensamientos. O sea, nosotros pensamos en una lengua.
Hice una pausa a propósito. Pensamos en una lengua, en la nuestra, en la que nos ha sido dada cuando nacemos. Y esa lengua estructura tanto nuestro pensamiento que cuando se nos es dado algo en forma de lengua, una creencia es aquello que no tiene ningún sustento, pero que se nos repite tanto que termina por hacernos carne y nosotros no lo cuestionamos porque nos fue dado de esa manera. Piensen ustedes en algunas cosas de este tipo que responden a esto de creencia. No hay ningún sustento sobre ello, pero sin embargo los hacemos tan carnes que vivimos como si eso fuera una entidad real. ¿Cuál es la entidad de eso? La lengua, solamente la lengua. Solamente la lengua que se nos hace pensamiento a través de nuestras palabras y a través de de todos nuestros procesos mentales, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepamos, porque la respuesta a cómo se desarma una creencia es comenzar a no repetir esa creencia. ¿Verdad, Euge? Claro, a no repetir la creencia en su formato cuando viene como idea, ¿no? ¿Cuántas cosas? Esto es digamos, es un nuevo hábito que los invitamos a todos, porque si quieren trabajar sobre el transgeneracional, posta, de verdad, hay estas pequeñas cuestiones que tienen que ver con la coherencia. Pablo se ríe. Pablo, vos querés decir algo, ahora te dejo. El habla, la lengua, como bien nos decía María Ángeles, así me acordé, Marian, de recomendar la película. ¿Cómo puedo empezar a actuar, ¿sí? Transformando este campo de información? Bueno, el habla y el pensamiento. Si yo repito, ¿sí? Todos los días, de la misma manera, esto que yo les decía, la secuencia matinal, ¿no? Cuando me levanto en la mañana, ¿cuáles son las primeras ideas que me vienen? Hoy sonó el despertador, mismo despertador, ¿no? Ese es todo un hábito, tiene que ver con una creencia, ¿sí? De base, y hay creencias inconscientes, ¿sí? Por ejemplo, una creencia inconsciente, que es inconsciente porque está naturalizada, que es, ya tengo 52, voy a cumplir 53, y ya me empiezan a doler las rodillas, me empiezan a doler los huesos, levantarme, no sé qué, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, tengo 52. ¿Sí? No sé, ahí Martín que hace así, no sé por qué. Y claro, es una creencia que al ser ya la tengo, no la tengo la conciencia, pero está. Entonces me veo y digo, y sí, ya entré zoom, a sentir todos los dolores que siento, y a la mañana entonces me levanto, digo, bueno, cuento las horas de sueño que tuve, entonces ya empiezo a configurar cómo va a ser mi día, en qué momento del día me voy a dormir la siestita. Uy, no puedo dormir la siestita, entonces ya peor, el mal humor de la mañana, trato de ponerle onda, bueno. Ahí, cada uno tiene sus rituales, ¿sí? Estaría bueno que detecten cada uno, que escriban cuál es el ritual de su mañana, o frente al espejo. Este es otro, frente al espejo. ¿Qué me digo? Bueno, ahí aparece todo mi espectro de creencias, ¿sí? Y fundamentalmente la creencia inconsciente es desvalorización, desvalorización. ¿No? Y además, y esto se transforma en estas creencias, sobre todo que tienen que ver con valores, y valores también judeocristianos, y toda esta cultura que nos rodea, de la humildad y del egoísmo, y que no voy a ser un egoísmo ni narcisista ni nada. Entonces, si me miro al espejo, no me puedo mirar diciendo, ¡hola, diosa! ¿Sí? Hola, wow, hoy estamos, vamos, ¿no? Pero no desde la cosa, ¿no? Yanquilandia de decir, ay, vamos, sino de decir, wow, me encanta, qué lindo lo que veo. O, no sé, cada uno a su estilo. Mirarme profundo y decir, te amo. Oh, inténtenlo un día.
Hay una película que recomiendo muchísimo, muchísimo, que se llama La Llegada, ¿no? Ahí María Ángeles se le cae. Es de una... La Llegada, eso. Bien, Laurita. Sí. Por favor. Dale, sí, te dejo, Mariana. Yo quiero decir algo, ¿no? Primero que la recomiendo fuertemente. En inglés la película se llama Arrival. Tiene muchos puntos sumamente positivos y disruptivos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de eso sobre la llegada de seres de otra dimensión, galaxia, lugar, como ustedes lo quieran llamar, cada uno tiene sus propios No cuentes la conceptos. peli, Mariana. No voy a spoilear nada, lo juro, no voy a spoilear nada. Pero a mí me interesa mucho, no, los odio los spoilers. Me interesa mucho que ustedes, si tienen la oportunidad de mirar, y si se dan la oportunidad de mirar esta película, piensen esta cuestión de desarmar quién recibe, si hoy llegaran estas personas. Están en muchas plataformas, está en Netflix, está en Flow, si ustedes la tienen, está en múltiples plataformas. Es una película que tiene sus años, y creo que incluso se consigue en YouTube también. Bien, entonces, cambia el concepto. Yo la vi como 50 packs, somos iguales. El concepto de quién recibe, ¿no? Este arquetipo de que siempre la milicia, con todo lo que tienen, reciben a los extraterrestres porque son seres malvados. Bueno, esta película no tiene ese cliché. El otro cliché que no tiene es sobre la propia lengua, la reflexión sobre la lengua propia, no sobre la lengua de otro, sino sobre la propia lengua. La otra concepción que a mí me parece fantástica es sobre el tiempo. El tiempo y el tiempo en la lengua, ¿no? O sea, yo trabajo con lenguas originarias, y si hay algo que la lengua ve reflejada en su diario, en su quehacer diario y en su habla de todos los días, es la concepción que ese pueblo tiene sobre la lengua y sobre el tiempo. Hay, por ejemplo, lenguas, ¿no? Como la lengua china, por ejemplo, que no tiene conjunción de verbos. Los verbos no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro. Hay lenguas originarias donde solamente el tiempo se ve reflejado en la persona del hablante. Y hay lenguas originarias donde el tiempo se ve reflejado en si el hablante fue testigo del hecho o precede a su tiempo. Entonces, fíjense cómo la percepción del tiempo se ve tan reflejada en la lengua, incluso en nuestra lengua. Nosotros hablamos, creo que todos los que estamos acá, sé de una persona que además habla otra lengua, pero digo, casi todos los que estamos acá, tenemos como lengua materna el español, ¿verdad? No Laurence, lo sé por bien que ella tiene otra lengua materna, pero tiene como segunda lengua el español, entonces van a entender este concepto. En el español, nosotros tenemos 3 tipos de pasado. Cuando nosotros estudiábamos en la escuela, este se llamaba pasado indefinido, pasado definido y pasado pluscuamperfecto. Hoy por hoy se llaman diferente, pero siguen siendo los 3 tipos de pasados que tenemos. Entonces, en nuestra lengua tenemos 3 tipos de pasados diferentes. Según el hecho terminó, según el hecho no terminó, según el hecho no lo podemos fijar en un tiempo pasado y es anterior. Pero tenemos un solo futuro. Una sola forma de expresar el futuro. Y en la lengua rioplatense tenemos un solo presente. En el español de España hay 2 tipos de presente, pero en el español argentino, en el español de Argentina y del Río de la Plata, lo compartimos con chilenos y con uruguayos, tenemos solo un tiempo de verbo que expresa presente. Pregunto, en la lengua española, ¿qué se le da más preponderancia? Si estoy diciendo que hay 3 pasados, un solo presente y un solo futuro. ¿De qué hablamos más? ¿A qué le damos más importancia? En cambio, tenemos como contrapartida
una lengua quechua que se habla solamente en presente y solamente en el discurso de un hablante puede detectarse el pasado en referencia a si ese hablante es presente o no, presenció el hecho o no presenció el hecho. Entonces, fíjense qué diferencia en cuanto a la concepción del tiempo, porque para los quechuas todo es un continuo presente, porque dentro de su visión del universo todo está en perpetuo movimiento, contrariamente a lo que la lengua española nos está marcando. Cuando recién preguntaron en el chat, ¿pero el presente y presente continuo no son los mismos presentes? No. El presente continuo, el continuo lo único que marca es una puntual mirada sobre la acción. O sea, el presente y el presente continuo son el mismo presente en sí. Lo único que está mostrando ese gerundio del caminando, mirando, es que la acción está en progreso, pero se refiere al mismo tiempo presente, no son dos tiempos presentes diferentes. Tiene que ver con la mirada sobre la acción. O sea, cuando nosotros miramos los verbos, es tiempo y además tenemos otra serie de cuestiones semánticas. Presente es presente. Si yo digo camino o estoy caminando, la diferencia está en el punto de vista de la acción, pero no en el punto de vista del tiempo, es el mismo presente. ¡Wow! Le juro que esto no estaba preparado. Ella parece que está mirando y leyendo algo, pero lo está armando todo en el momento. Así que, bueno, No estoy gracias, leyendo María. nada, Pero, lo que estoy pero- mirando, yo tengo la pantalla extendida y estoy mirando las caras, porque es como que quiero ver si, Claro, como necesitamos soy el muy, feedback. digamos, más allá de lo interesante que sea el tema, como es un tema muy poco recorrido, a mí me Mm, parece que la reflexión sobre la propia lengua y sobre aspectos, o sea, en la escuela se enseña tan mal, porque en la escuela nos obligan a repetir, ahora veo las caritas de sí, claro, sí, claro, sí, claro. Todo, porque cuando yo hablé de pluscuamperfecto, de indefinido, de definido, lo único que quise fue recordar que a ustedes eso les sonara, les despertara algo, y se vieran que yo no estoy hablando de otra cosa, lo que pasa es que le estoy dando otra mirada a lo mismo, pero mm, es otra mirada desde el punto de vista de lo mío, de lo cotidiano, de lo que importa. A mí no me importa si el tiempo se llama pluscuamperfecto. Lo que sí me importa es que ese pasado es anterior al pasado que yo pueda recordar. mm. Eso es lo que importa. Y ¿Qué digo, significa pluscuamperfecto? A ver si eh, alguna vez me lo podés... bueno, porque el aspecto, como recién cuando hablé de que el punto de vista se ponía en la acción, otra forma de mirar los verbos es sobre la finalización de la acción. La Mm, perfección desde el punto de vista de los verbos significa que la acción está finalizada. mm, Perfecto en realidad significa finalizado. Cuando algo está perfecto es porque ya está hecho. Perfecto significa ya hecho, ok, terminado. ok. Entonces, el perfecto, los tiempos, el pretérito perfecto es el pretérito que ya terminó, es un pasado Mm, terminado, no es un pasado en progreso. Cuando recién decíamos presente y decíamos estoy caminando, hay un pasado que estaba caminando, que es un pasado en progreso, que lo estoy diciendo mm, mientras ocurre. claro. En este caso no, es un pasado finalizado. El pluscuamperfecto significa anterior al pasado ya finalizado. Mm. Pluscuam, más Lo, atrás. lo genial de esto, gracias, María, gracias. Lo genial que ustedes dirán que estamos haciendo, si estamos volviendo a castellano, estamos en un tiempo presente, revisando todo, es que el campo de la lingüística nos hace repensar algo justamente que es que no podemos dejar de pensarlo, o sea, estamos usando el lenguaje para pensar el lenguaje, ¿sí? Es un metalenguaje, es por la forma en que estoy analizando de qué manera me expreso. Y está tan metido, tan naturalizado, de esta misma manera, digamos, sirve entender que hay mucha información que está impregnada en nosotros como lenguaje y que viene de nuestro sistema familiar. El lenguaje, saber cómo nos estamos comunicando, hace que hablemos
tal vez hablemos un poquito menos o nos comunicamos de la manera más adecuada, sabiendo que simplemente estamos usando una herramienta, ¿sí? Si van a trabajar con el transgeneracional con otras personas, ¿sí? Van a utilizar el lenguaje como una herramienta de escucha muy profunda, sabiendo que se dice algo para no decir otras cosas, realmente es la herramienta. ¿Sí? Es como un detective que entra a la escena del crimen y ve todos los detalles de la escena. De la misma manera escuchamos la historia que nos cuenta un consultante de un árbol genealógico. Ya lo van a ver en la práctica después. Entonces, dejar de reificar o naturalizar tanto algo que estamos usando y que a la vez nos está estructurando la mirada. La mirada, la forma de pensar, la forma de sentir y de percibir. En este caso, María Ángeles hablaba del tiempo, estamos hablando del tiempo, ¿sí? Percepción. Entonces la película ahí viene, mírenla, fin de semana, véanla. A mí realmente me conmovió muchísimo, sobre todo porque, bueno, tengo un Sin hijo. spoiler, ¿eh? Sin Sí, sí, spoiler. no. Sí. Tengo uno de mis hijos, el otro que ya lo van a conocer, ha tenido dificultades para el acceso a la lectoescritura, ¿sí? Y entonces no lee con la rapidez, la fluidez que lo hacemos todos. Y me acuerdo que un día yo iba manejando acá por las rutas de San Javier, detrás de la sierra, y él me empezaba a preguntar, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿No? Tendrías 8, 9 años. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y entonces me dije a mí misma, ¿cómo es estar en el mundo sin leer? Sin leer, ¿no? Se ve algo, y mi hijo, y bueno, papá, tiene una memoria y tiene una percepción, ¿sí? Que realmente es otra, es otra. O sea, creo que en la configuración del idioma permite y no permite. Después vamos a ahondar más en esto, porque estamos yendo de lo más macro, porque todos compartimos un idioma y un lenguaje, y saber que simplemente el lenguaje es una herramienta de comunicación, pero no nos olvidemos de que permanentemente estamos comunicándonos, permanentemente, y que el campo de información va más allá de la estructura de una lengua también, ¿no? Empezar a abrir estos conceptos. Estamos un poco filosóficos, pero después van a empezar a darse cuenta que todo tiene que ver con todo. Y una forma entonces de bajar esto a la práctica, ya sé que estoy en horario, ¿no? Es la presencia con la impecabilidad del lenguaje, con lo que estoy diciendo. Me detengo, paro el hábito, paro el campo de información del transgeneracional que me hace hablar de una manera porque estoy percibiendo de una manera, entonces me permito decir. O sea, vamos de algo muy, muy filosófico y muy abstracto a algo bien concreto. Es una invitación, se construye, se va haciendo, ¿sí? Se va participando. Bien, creo que tengo una fotografía más y ya vamos a un recreo y Pablo ya se puso ahí a preparar el mate o algo. María, ¿querías decir algo? Sí, no, quería que en el chat hay algo que me parece muy interesante, ¿no? Para tomar Sí. un concepto, que dice, no recuerdo bien la frase, pero decía algo como que la palabra se aleja doblemente de la realidad, ¿no? Bien, el tema, sí, con respecto a frases sobre la lengua hay un montón, porque la lengua moldea la realidad que que nos rodea. Y con esto yo después me voy a explayar mucho más. Me interesa que esto lo piensen para que cada uno tenga, si es que puede, pensar algún ejemplo propio. Después lo voy a retomar. Después del recreo lo vamos a retomar.
pero la forma en la que yo hablo y los ítems de mi lengua, mi vocabulario, mi forma de hablar y lo que fuera moldea la realidad en la que yo estoy inmersa. Todo el mundo cree que es al revés y no. Desde la lengua se moldea el alrededor. Después vamos a explicar un poco más sobre esto, pero sí, seguramente esto del doblemente tiene que ver con que se moldea en un feedback, en un rulo, o sea, yo moldeo la realidad al hablarla, pero también al expresarla, también es moldeada. 2 veces. Entonces, por eso es esta frase. No me la acuerdo tal cual, pero después voy a explicar bien el concepto. Bien. Wow. Nos vamos a tomar 10 minutos, ¿sí? 10 minutos flexibles, no más de 15. Para no decir 15.